En el siguiente video mostraremos cómo hemos avanzado en nuestro trabajo de investigación, haciendo un recuento de los pasos 1 y 2 del modelo Gavilán. El paso 1 consiste en la definición del problema. Antes de formular la pregunta inicial, se debe elegir el tema que se va a estudiar. Nosotras elegimos un tema del listado que el profesor dio al principio del curso. Seleccionamos el tema de los roles de los profesores y estudiantes en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Después de seleccionar el tema, pasamos al primer subpaso: plantear la pregunta inicial. Nuestra primera pregunta inicial fue: ¿cuáles son los roles de los profesores y estudiantes en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje? Luego, pasamos al segundo subpaso: analizar la pregunta. Al analizar la pregunta y después de una búsqueda genérica de información, nos dimos cuenta que realmente la pregunta no tenía mucho sentido para un trabajo de investigación. La respuesta sería necesariamente una enumeración y no un análisis. Por lo tanto, no aplicaba. Además, tampoco conseguimos suficiente información como para darle respuesta a la pregunta. Decidimos entonces cambiar nuestra pregunta inicial. Formulamos una diferente pero relacionada con el mismo tema. Nuestra pregunta inicial definitiva fue entonces: ¿cómo han cambiado los roles de los profesores y estudiantes con la aparición de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje? De esta pregunta ya sabíamos que sí conseguiríamos bastante información, por lo tanto nuestro trabajo sería más completo. Después de tener la pregunta inicial planteada y bien estructurada, pasamos al tercer subpaso: construir un plan de investigación. Nuestro trabajo es básicamente una comparación de la educación tradicional y la educación actual, y de cómo han cambiado los roles de los profesores y estudiantes en ambos modelos. Para poder hacer la comparación y responder a nuestra pregunta inicial, debemos primero comprender qué son los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Luego, saber cómo era la educación tradicional y cómo eran los roles de los profesores y estudiantes en ese entonces. Después, saber cómo funciona la educación actual y cómo actúan los profesores y estudiantes de hoy en día. Y finalmente, hacer la comparación de cómo eran antes y cómo son ahora. Por último, después de tener claros los tópicos que se deben tratar y de tener estructurado el plan de investigación, pasamos al último subpaso de este primer paso del método Gavilán: plantear las preguntas secundarias. Para poder responder de manera completa la pregunta inicial, hay que ir respondiendo a medida que se investiga una serie de preguntas. Las preguntas secundarias que nos planteamos para nuestro trabajo de investigación son las siguientes: ¿qué son los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo era la educación antes de la aparición de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje? ¿Y cómo era la relación entre estudiantes y profesores en ese entonces? ¿Cómo es la educación actualmente con la incorporación del uso de entornos virtuales? ¿Ha cambiado de alguna manera la relación entre estudiantes y profesores o la manera de ver la educación con el uso de entornos virtuales? ¿Qué semejanzas todavía posee la educación moderna con la educación tradicional? Con este subpaso se termina el paso 1 del método Gavilán, pero como siempre es bueno verificar y evaluar cada uno de los pasos para poder identificar errores en caso de que los haya y así lograr un mejor trabajo.